Hola, buenas noches. Este es un video complementario a la clase virtual que se ha hecho hoy día relacionado a QGIS y Google Earth. La idea es que hoy, en este pequeño video que voy a realizar, vamos a repasar todos los procedimientos que hemos visto en la videoconferencia. Continuemos entonces. Como podemos observar, hoy día vamos a ver un poco cómo vamos a exportar archivos de Google Earth a QGIS o viceversa. Vamos a también aprender a llevar un archivo Excel a QGIS y vamos a aprender a utilizar algunos plugins de interés. Entonces, para esto ya tengo mi ArcGIS. Aquí nuevamente lo tengo ya abierto. Como pueden observar en este panel, espero que sea de buena resolución, es que tenemos una serie de herramientas que tenemos ya cargadas. Tenemos nuestro toolbox a un costado y a la vez tenemos nuestro panel de navegación. Entonces estos elementos son muy importantes para el trabajo que vamos a hacer hoy día. Entonces voy a hacer doble clic en esta ventana vacía, ya que es un nuevo proyecto, y lo que voy a hacer es reforzar algunos aspectos que no se haya podido explicar durante la videoconferencia. Entonces lo que voy a hacer ahora es cargar dos capas. Ya en este caso yo tengo, ustedes tienen también dentro de lo que es la plataforma, pueden acceder a lo que se llama información vectorial que han podido descargar ustedes desde este Classroom. Entonces aquí, por ejemplo, tengo información de vectorial de los municipios que se encuentran presentes en Bolivia. Entonces voy a abrir un archivo vectorial shape. Siempre recuerden que el término SHP define que es un archivo vectorial shapefile. Entonces hago doble clic y automáticamente se va a aparecer en esta ventana el mapa de Bolivia. Luego que tengo que hacer es prácticamente seguir el siguiente paso, que es seleccionar un municipio de interés. Ya puedo hacer de dos maneras, les voy a mostrar. Puede ser uno, seleccionando, voy a irme a Chuquisaca. Si no se nota claramente cuáles podrían ser los municipios de Chuquisaca, puedo jalar una capa complementaria que son los límites departamentales. Aquí dice departamentos de Bolivia y aquí tengo el shape. Voy a cargar este más y se sobrepone. Entonces, para poder observar cuáles son los departamentos de Chuquisaca, lo que voy a hacer es aclarar un fondo sin fondo y las líneas que se refuercen de los contornos de Bolivia. Entonces hago doble clic sobre la capa, ya, y en este caso voy a seleccionar cualquiera de estas tres que aparecen acá. En caso de que no apareciese, puedo utilizar en este panel, puedo seleccionar las opciones, pero utilizo el de Symbology siempre, y voy a seleccionar este de color verde y coloco aplicar y un OK. Y como pueden observar, se observa el contorno de cada departamento. En este caso me voy a acercar ahora utilizando la lupa a Chuquisaca. Entonces voy a trabajar con este municipio que es de tamaño reducido. Me voy a acercar y voy a hacer un clic sobre la superficie de este municipio para saber qué tipo de municipio es. Para ello, antes de eso, tengo que hacer clic sobre municipios y hago clic sobre I. Está I que significa identificar. Entonces hago un clic y aquí aparece la información del municipio. Fíjense en el panel izquierdo. Si hago en cualquiera de estos, va a aparecer la información de las que se encuentran adyacentes. Entonces puede ser sobre esta. Entonces sabemos que es Alcalá. Muy bien. Entonces, para poder seleccionar esta capa, lo único que voy a hacer es hacer clic derecho y me voy a ir a, bueno, puedo hacerlo de dos maneras. Uno, haciendo clic sobre esta, al lado de Identify hay este logo que se llama Select. Entonces si hago clic en Select, se va a marcar solamente este municipio y puedo exportar este municipio
como una capa de interés como área de estudio. Otro elemento importante que nosotros podemos hacer es que hago clic derecho, es otra manera, me voy a Open Attribute Table y busco en su base de datos el municipio de Alcalá. En este caso puedo hacer clic directamente sobre el municipio. Fíjense, al momento de seleccionar ya aparece el municipio de interés, ¿no? Ha aparecido marcado. ¿Qué pasase si no estuviese marcado? Voy a bajar un poco esta ventana. Para deseleccionar utilizo, aquí arriba encima de mi menú dice deseleccionar y ya no está seleccionado el municipio. Vuelvo a la base de datos, aquí está, y lo que puedo hacer es buscar por orden alfabético y coloco Alcalá. Ahora, en caso que fuese una base de datos numerosa y no pueda encontrar el nombre del municipio, lo que haría es utilizar un filtro, ¿ya? Pero antes de eso, quiero mostrarles que al solamente seleccionar el nombre o la fila donde se encuentra el municipio, de igual manera se ha seleccionado. Fíjense, si selecciono, puedo seleccionar también creando un polígono, ¿no? Es otra manera también de seleccionar. Existen muchas maneras de seleccionar la información de interés y eso es bueno que lo conozcan. Entonces en este caso me quedo con Alcalá y les voy a mostrar el otro modo para poder seleccionar. Voy a deseleccionar otra vez el archivo, vengo acá y lo que hago es irme al filtro y el filtro me va a aparecer todas las categorías que tiene la base de datos. En este caso voy a colocar el municipio Alcalá, el nombre del municipio Alcalá, y fíjense, automáticamente aparece el municipio de interés. Hago un clic y una vez que ya hice clic ahí, voy a hacer en acá un clic en seleccionar por filtros, algo así, y va a aparecer solamente la fila que estoy o el municipio que estoy interesado. Una vez que aparece la información del municipio de interés, hago clic en la esquina donde dice verla en la tabla y ahí aparece el municipio. No está seleccionado, solamente me lo he identificado. Hago clic en este número de aquí, en el extremo, y se va a seleccionar, y como pueden observar, aquí se encuentra el archivo seleccionado o la capa o el polígono de interés ya seleccionado. Entonces, como pueden observar, se ha hecho de esa manera. Prácticamente hay muchas maneras de seleccionar. Voy a cerrar y este archivo ahora lo voy a guardar en formato para que pueda leerlo Google Earth. Para esto me voy a ir a exportar y selecciono la primera opción de exportar, que es salvar o guardar una característica como, y en este caso va a aparecer una nueva ventana. En la nueva ventana aquí existe una serie de opciones. En este caso voy a utilizar este que es el formato KML, que es el formato que me lee, ¿no? Entonces incluso aquí está GeoJSON, también pueden ustedes utilizar ese sistema, pero en este caso es para que me lo lea Google Earth. Selecciono eso y voy a guardar mi archivo en una carpeta. Para eso, en nombre del archivo o file name, voy a hacer clic en estos browse, que es buscar la carpeta, y me voy a mi proyecto de interés. Mi proyecto de interés yo ya he creado 3 carpetas, uno para data, para los archivos Excel, geo es donde voy a guardar mis archivos de QGIS. Hoy día es un aspecto que quizás que me voy a indicarles, vamos a aprender a guardar eso, formato KML, ¿no? Entonces hago un clic ahí y ahí está un archivo que ya había guardado. Entonces aquí voy a llamarlo archivo de Alcalá. Listo. Una vez que ya le he dado su nombrecito, coloco guardar. Y algo muy importante, yo podría guardar automáticamente, pero siempre hay que guardar seleccionando esta casilla que dice guardar solo los elementos seleccionados, porque yo he hecho una selección, entonces es importante. Hago un OK y automáticamente, fíjense, ya ha aparecido la capa de interés solamente de Alcalá en formato KML. Entonces lo que voy a hacer es irme aquí a Google Earth
y me voy a ir a archivos o file y voy a ir a abrir, ya, y justamente fíjense, aquí ya tengo varios archivos KML. En este caso aparece el K Alcalá. En caso que no apareciese, entonces ustedes tienen que saber que su proyecto tiene que ser fácilmente accesible. En este caso está en unidad F y ahí está la carpeta del proyecto. Yo sugiero que jamás, bueno, por lo menos no intenten guardar su proyecto en varias carpetas para llegar hasta el proyecto hasta la carpeta de su proyecto. Puede ser el caso, por ejemplo, todos guardamos en mis documentos, que es más fácil, ¿no? Pero si se dan cuenta, para llegar a mis documentos, ¿cuántas carpetas tengo que hacer clic? Voy a hacer la unidad C, sé que se encuentran mis documentos en la unidad C, en Users, en Planet Computers. En Planet Computers tengo que buscar documentos y recién ahí puedo acceder a mi carpeta de proyectos, y eso lo vuelve bastante lento al programa, por lo cual utiliza una unidad de disco y que sea fácilmente accesible su proyecto. Entonces, en este caso voy a abrir el proyecto Alcalá que había dicho y hago un open y me va a llevar justamente aquí. Me está mostrando en este mapa el municipio de Alcalá con sus propiedades más interesantes, bueno, con todo el área que ocupa este municipio. Entonces, dentro de lo que es el Google Earth tenemos muchas herramientas que podemos explorar. Tenemos lo que son lugares, tenemos capas que nosotros podemos incluir, por ejemplo los caminos. Puedo incluir incluso información de galerías, fotos que haya gente cargado, puedo subir eso y puedo escoger también lugares de interés o lugares importantes, fotos también. Entonces es muy interesante, incluso podemos ver algunas estructuras en 3D, entonces es una herramienta muy interesante Google Earth. Entonces vamos a ver un poquito las características de su superficie. Para esto, en mi lado derecho tengo un panel donde yo puedo ver la orientación como yo quisiera ver, en base al norte. En este caso yo quiero verlo al Alcalá, un poquito más como si estuviera viendo desde arriba, ¿no? Desde arriba, así como una visualización plana, ¿no? Y luego tengo esto para poder desplazarme debajo de esa herramienta. Entonces, por ejemplo, yo quiero conocer cómo es la superficie de este lugar. Entonces voy a crear una línea, pero antes de hacer eso me voy a ir a lugares. En lugares voy a crear yo sugiero ser bastante ordenado y voy a crear una nueva carpeta. ¿Ya? Entonces añadir folder o carpeta y ahí voy a colocar proyecto Alcalá. Y listo, voy a guardar. Entonces, una vez que ya está guardado mi proyecto Alcalá, voy a hacer todas las creaciones de capas en esta carpetita. Entonces voy a crear una línea de prospección para conocer la superficie. Prospección, ya, y creo la línea, hago un clic por acá y hago otro clic por acá, por ejemplo, y coloco OK y ahí está la línea. Si hago un clic derecho sobre esta línea que he creado, fíjense, aquí existe una serie de opciones y voy a hacer en la penúltima donde dice mostrarme la elevación y ahí está. Entonces esta línea lo que me está mostrando prácticamente es desde acá, de este punto hasta acá, cómo varía el gradiente altitudinal, ¿no? Entonces este lugar presenta gradientes que se van de este lugar, el punto más bajo, estamos hablando sobre 2108 metros sobre el nivel del mar, hasta el punto más alto que podemos observar aquí, los 2932 metros, ¿no? Entonces esto es interesante para conocer un poco sobre la geomorfología
del lugar de estudio, ¿no? Esto es una característica bastante interesante. Bueno, esta es una de las herramientas que tiene este programita, que es muy pueden usarlo para diferentes propósitos que ustedes tengan. Incluso pueden seleccionar un área donde les interesa un perfil específico, ¿no? Prácticamente es un perfil topográfico. Entonces voy a cerrar esta línea y ahora lo que voy a hacer es mostrarles también que dentro de Google Earth nosotros podemos mostrar la historia de imágenes satelitales de esta región. ¿Por qué? Porque a veces nos interesa hacer un análisis temporal, cuánto ha cambiado el bosque. A muchos de los que trabajamos en recursos naturales nos interesa eso, o para los de agricultura, ¿no? Agronomía, a ellos les interesa cuántas áreas de cultivo se han extendido o son las mismas. Entonces, para conocer un poco en el tiempo cómo ha variado la superficie de este municipio, hago clic en este reloj que se encuentra acá, ya, y aquí aparece una escala, ¿no? Entonces me va a mostrar qué imágenes satelitales existen de esta zona a nivel temporal. Y tenemos esta del 2020, y si retrocedemos el pasado, lo más lejano es el 2016, donde podemos observar una fotografía de ese lugar en ese tiempo. Entonces, aparentemente este lugar no ha cambiado mucho, ¿no? Hasta el 2020 hay una serie de cambios, pero no son muy conspicuos con respecto a lugares como el Amazonas, ¿no? Entonces, eso podemos hacer trabajos a nivel temporal para poder verlo, ¿no? Algo que he notado también, que ha sido, por ejemplo, realizar estudios en Río Chico, he hecho algunas delimitaciones. He observado que existen algunos desfases entre las imágenes que ha construido Google Earth a nivel temporal. Entonces las coordenadas o la superficie de estas zonas no son muy exactas. Bueno, una vez que ya conocemos algunas de las herramientas de lo que tiene Google Earth, vamos a ver otro elemento que es muy importante. Dentro de lo que es la visualización de esta imagen, por debajo tenemos nosotros algunas propiedades que nos ayudan a entender sobre este lugar. Nos muestra la fecha de adquisición de la imagen satelital, pero también me da información sobre las coordenadas a medida que voy desplazando sobre esta superficie, y me da también información de elevación. Entonces es lo interesante con respecto al uso de este programa. Nos da información cartográfica. Sugiero aclarar esto, no es tan específico, ¿ya? Entonces no es tan precisa, diré, quizás es la palabra correcta. Luego voy a digitalizar, vamos a aprender a digitalizar. Por ejemplo, este camino, me imagino que no debe haber esto en GeoBolivia, y es un camino que utilizan las personas y que les interesa a ustedes digitalizar, porque es el camino este camino principal, es el camino que ustedes acceden a su área de estudio. Entonces, ¿cómo hago la digitalización? Utilizo otra vez añadir líneas, que es esta, y coloco ruta o camino, ¿no? Camino lo voy a hacer, y no lo cierro. Lo único que hago es empezar sobre este camino y empezar a digitalizar. Entonces la gente viene por acá, y fíjense, porque lo que estoy haciendo es marcar una línea usando el mouse y apretando el botón izquierdo sin soltar. Puedo dibujar de esa manera, o puedo dibujar así, soltando, haciendo clic, 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 clic. Si se dan cuenta, serían dos maneras de dibujar esto. Entonces es una manera en la cual yo puedo utilizar esta herramienta para poder digitalizar. Y imagínense que me he equivocado, por aquí no era el camino. Entonces con el clic derecho sobre el punto voy corrigiendo errores que pude haber hecho al momento de digitalizar. Entonces este caminito viene por acá, y bueno, me imagino que deben ir por acá,
debe llegar a esa casa y listo. Esa puede ser un campamento de nuestra área de estudiantes, ya está digitalizado. Entonces lo coloquemos un OK y fíjense, ahí aparece el caminito digitalizado. Si ustedes desean modificar este caminito, pueden hacerlo haciendo otra vez clic sobre el camino, se van a propiedades y dicen no, quiero seguir digitalizando porque me he olvidado hacer el camino para poder llegar a mi área de estudio. Entonces sigo haciendo esto y ya he llegado al camino principal, fíjense, y voy digitalizando todavía en este caso, y he llegado a la carretera principal donde la gente utiliza para poder acceder, para poder comunicarse, ¿no? Entonces yo puedo cambiar incluso el colorcito. ¿Dónde va? Me voy a esta pestaña donde dice estilo y color y puedo cambiar este color por un, no sé, un verde, digamos, este cian. Coloco OK y puedo cambiar el grosor también incluso. Y hago un OK y fíjense, ahí tenemos la ruta que he dibujado actualmente. Entonces prácticamente esto nos ayuda a nosotros a trabajar en temas de digitalización. Ahora, algo que tienen que tomar ustedes mucho en cuenta es que esta digitalización, a veces ustedes digitalizan, digamos, una parcela o algo parecido, no tiene un valor predial, ya. Esta es una digitalización que solamente es de orientación, pero si ustedes necesitan información más exacta, tienen que irse al INRA, ¿no? Para saber los límites de una parcela. Lo único que nosotros podemos hacer es estimar algo probable que puede ser, pero el que tiene la información más con mayor precisión es el INRA. Y les voy a mostrar hoy día, no lo hemos visto en la clase, vamos a ver algunas información que está disponible del INRA en QGIS, ¿ya? Entonces, y justamente del área de estudio. Bueno, entonces ya tenemos esa línea. Aquí veo que hay un río que me parece muy interesante y está dentro del municipio de Alcalá, y generalmente a mí me gusta estudiar los macroinvertebrados o los bichitos. Entonces puedo seleccionar sitios de interés. Fíjense, aquí hay un camino que me ayuda a acceder a este río, y puedo seleccionar puntos donde voy a hacer mi muestreo en estos ecosistemas acuáticos. Entonces voy a colocar un sitio 1, ya, y voy a colocar este puntito en un lugar que sea bastante accesible, ¿no? Entonces aquí está la carretera y es fácil acceder al río por ahí. Entonces coloco sitio 1, OK, y así voy a crear una serie de sitios que más o menos representen un gradiente para hacer un análisis de calidad de agua. Voy a colocar otro sitio 2. Parece que es un camino o es un río. Sí, es un río, aparentemente. Entonces vamos a colocar aquí. No, está muy lejos del camino, muy difícil de llegar. Sitio 2. OK. El río sigue bajando. Aquí aparece. Voy a colocar otro sitio 3 para... Sitio 3. Y aquí aparece el río. Aquí hay otro sitio. Voy a colocar sitio 4. Y ya está. Y seguimos todavía sobre el municipio. Voy a seguir, sigue por el río. Y aquí voy a colocar otro sitio. Entonces tengo varios sitios representativos para hacer mi estudio. Y hago un OK. Y por último, el río llega hasta aquí. Creo que está dando ya una vuelta. Creo que es suficiente, ¿no? Para el trabajo que tuve. Y viendo el acceso al camino, quizás este más podría considerarlo. Aquí hay un camino, una carretera. Voy a considerar este río por acá. Aquí hay un cruce. Y sitio 6. Entonces, ahí tenemos 6 puntos que representan un área de muestreo. Quizás este más de acá, para que tener 7 puntos de muestreo en este río.
Se ve el río, aquí está. Aquí está la carretera y coloco un río, un punto de muestreo acá más. Entonces tenemos sitio 7 y lo coloco en OK y ya he seleccionado mis 7 puntos de muestreo en mi área de estudio, y lo que voy a hacer es crear una nueva carpetita, dentro de mi proyecto, nuevo folder, donde lo voy a llamar sitios de colecta, y OK, y aquí he creado una carpetita esa, y ahí voy guardando mis sitios de colecta porque es lo que me interesa, ¿no? Eso. Entonces lo que voy a hacer es llevar esta carpetita y lo voy a guardar en formato KML. ¿Cómo lo guardo? Coloco guardar como, lugar como, ya, me va a abrir una ventanita y me dice dónde quieres guardar en mi proyecto, en los archivos KML. Entonces voy a colocar sitios de colecta, ya está escrito tal cual, y voy a guardar y listo, ya está. Ahora lo que hago es irme al QGIS, ya, y en el QGIS lo único que voy a hacer es acceder a la información que ya he generado. Entonces tengo que buscar mi proyecto donde estoy trabajando, que es proyecto Geo, ahí está KML, y fíjense, acá está el proyecto, la carpetita que es llamado sitios de colecta, y si no aparece, aquí está, y hago doble clic, esperemos que pueda, y fíjense, han aparecido los puntos de interés. Ahora este es un archivo hipotético, ¿no? En realidad es una imagen. Esto hay que convertir en formato shape para poder hacer ya más unos análisis más precisos. Entonces me voy aquí y me voy a exportar, hago clic derecho y guardar como, y aquí fíjense, en el formato dice KML. Ahora voy a cambiarlo formato shape y aquí voy a guardarlo en mi carpetita vectorial. Le voy a dar un nombre en vector y igual lo voy a colocar sitios de colecta. Colecta Alcalá, para recordar. Entonces ahí está, guardo, y está en el sistema WGS84, que es un sistema general, y ahí están nuestros puntitos que hemos grabado. Entonces ya están nuestros puntitos. Ahora, si yo quisiera información, por ejemplo, vectorial de esta área de estudio, se recuerdan ayer, hemos accedido, yo puedo acceder a la información que tiene OpenLayer, que justamente se encuentra acá. Ya tiene instalado por defecto en XY y Z Tiles. Tenemos el OpenStreetMap, entonces hago un clic en OpenStreetMap y va a cargar esta capa. Entonces está muy bonito, me gusta bastante OpenStreetMap. Hemos visto un poquito en la presentación de Natalie también, y para que se vean los límites de Alcalá voy a hacer nuevamente clic en esta capa de departamentos, lo voy a bajar abajo. Tengo esa posibilidad, y Alcalá voy a dar un color, voy a hacer doble clic, voy a darle un color azul, ok, y lo voy a subir arribita, y ahí está, fíjense, se puede observar los límites de Alcalá encima de la capa de OpenStreetMap, y los sitios de colecta también lo podemos colocar encima. Estoy equivocado, disculpen. Sitios de colecta, ahí está, y ahí están los puntitos que nos interesan. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Algo que quiero repasar es que nosotros podemos bajar en base a este polígono o en base a esta área la información vectorial de este lugar. Entonces lo único que hago es aquí irme a OSM. Se recuerda que este plugin tenía que bajarse, hago clic ahí y dibujo un rectángulo en base más o menos al área. Listo, me va a decir en estas coordenadas quieres guardar, sí.
¿En qué formato en dónde vas a guardar? Tienes que decirle la dirección. Y en este caso, en mi proyecto Vector, ya tengo un OCM y lo voy a llamar Alcalá. Y vamos a guardarlo. Y vamos a hacer un OK. Y bueno, no es un archivo muy grande, pero ya está. Y hacemos un OK. Y si se fijan, nos vamos ahora arriba a nuestra carpeta de proyecto. Voy a deshabilitar OpenStreetMap y me voy a ir a carpeta OCM y ahí tenemos Alcalá OSM. Y me dice qué es lo que quieres visualizar, todo o solamente un pedazo. En este caso voy a seleccionarlo todo. Esperemos que nos dé la oportunidad de seleccionar todos y hacemos un OK. Ya, entonces a veces se visualiza o a veces no. Eso depende si los archivos son muy pesados. En este caso no me está permitiendo y voy a hacerlo por partes. Tenía que seleccionar, creo, sí. Hace un control y clic sobre cada elemento. Puntos, no voy a seleccionar puntos, 0 puntos, pero sí esto voy a seleccionar. Y nuevamente selecciono todos y hago un OK. Vamos. Y ahí está. Fíjense, ya ha aparecido esa capa que he descargado. Hago clic sobre Alcalá que está en color café y puedo deseleccionar más bien para que no genere tanto ruido. Y ahí está toda la información que me ha descargado en base a lo solicitado. Entonces podemos ver ríos, el mismo pueblo. Fíjense, voy a hacer un zoom y aquí me muestra el mismo pueblo, el río que está pasando por ahí. Entonces tenemos bastante información, bastante interesante para crear un mapa que nos pueda servir, en este caso por el área de estudio. En este caso es el río que estoy yo evaluando. Entonces esta es una manera, ¿no?, de poder descargar esa información. También nos aparecen los límites de Alcalá, fíjense, pero estos límites no son los correctos. Está un poco... no, son límites quizás que son antiguos, pero lo que me interesa era tener la información de ríos y también la información de los caminos. Aquí incluso aparece el otro pueblo del otro municipio. Creo que esto es Sopachullo, si más no recuerdo. Entonces eso podemos hacer. Algo que les decía también es que puedo ver los límites prediales. ¿Y cómo puedo ver eso del INSA? Justamente hago clic, voy a buscar en mi Google GeoBolivia, ya, en GeoBolivia, y tenemos que copiarnos un enlace, ya. Nosotros en los límites prediales no podemos nosotros descargarlos, ya, pero si ustedes tienen la paciencia pueden digitalizarlo, eso sí se puede hacer, ya. Entonces vengo acá, entro a el visualizador directamente. Aparece todo esto, me hago clic en visualizador de una vez para ingresar. Aquí está la ventana del visualizador y carga toda la información que tiene ahí adentro. Esperamos un momento y ahí aparece, ¿no? Esto veíamos la primera vez o la anterior clase. Voy a deshabilitar y lo que voy a irme es añadir capas y me voy a ir al servicio OGC y me va a pedir elige el servicio y aquí voy a buscar el INRA. Ahí está, y lo que a mí me interesa es este enlace que es copiar, y yo ya lo tengo acá en mi QGIS donde se pega ese enlace donde dice WMS y fíjense ahí dice INRA. Si nos vamos a editar, fíjense ahí está la información esta. Ustedes le van a dar el nombre INRA y le van a pegar eso. Entonces hago un clic aquí, por ejemplo, y le voy a mostrar todas las capas que tiene el INRA en
disponible. Tenemos los límites de propiedad, voy a hacerlo crecer para que podamos leer con mayor claridad. Tenemos los límites de propiedad del 2017, del 2018, del 16, del 11. Entonces, hagamos clic en el primero, ya, para observar mucho mejor esto. Y esto va a depender de la velocidad del internet. A veces es una capa muy pesada y no se puede observar a veces muy bien. Está todavía dibujándolo. Hay que tener un poco de paciencia. Fíjense, esos son los límites prediales del 2016. Hay una capa que me está... No, es así. Entonces, fíjense, para el 2012 no había en Alcalá no ha sido titulada. Hay muchos lugares que no han sido titulados. Ahora vamos a ver límites prediales para el 2018. A ver, mediana. Este sería, sí, este de acá, o el 16. El 16 veremos, a ver, que es un poquito más actualizado. Esperamos un momento. Y para que no sea muy pesado, voy a seleccionar este de acá. Y no hay información para ese tiempo. Voy a hacer clic el del 2017. Esperamos que haya algo de información. Y tampoco existe información. Ahora veremos este de acá. Entonces hay que jugar mucho con... Realmente Alcalá no han trabajado o qué habrá pasado, ¿no? O seguro todavía está en proceso de titulación varios lugares, ¿no? Aparecen en rojitos varios lugares y realmente hay mucho todavía por trabajarse esa zona, ¿no? Entonces, aparentemente, vamos a ver uno más, este de acá. Sí, aparentemente no existe mucha información. Ahí está. Entonces tenemos en acá en solar pequeña propiedad tituladas hasta el 2018 y tenemos también del 2017 por si acaso. Entonces aquí ya hay información. Si nosotros nos acercamos ya sobre la capa, miren que aquí está el pueblo. Va a cargar esta imagen. Entonces ustedes lo que pueden hacer es una referencia, ¿no? El pueblo no puede ser titulado, pero sí las parcelas. Y aquí nos dice que en azul representa la pequeña, son pequeños predios, y eso es lo que se tiene información. Entonces, de todas estas que hemos descargado, la única que nos puede servir quizás es ya la más actualizada, ya. Y nosotros podemos acceder a esas capas del INRA, ¿no? Porque a veces nosotros estamos trabajando en comunidades y queremos saber cómo realmente está, cuál es el sitio, cómo realmente la gente ya tiene su derecho de propiedad y todos esos elementos a veces son muy importantes, ¿no? Entonces estoy acercando un poquito más para que vean cómo han trazado ya esos límites, ¿no? Entonces todo esto ha sido redibujado mediante GPS. El INRA tiene unos GPS bastante precisos, de los cuales han delimitado estos límites y tú no puedes hacer cambiar el color, ya viene por defecto y es la información que tú puedes acceder a todo esto, ¿no? Incluso hasta se ve los ríos, ¿no? Lo que había puesto como ríos, mis puntos de muestreo están siempre sobre un río, ¿no? Entonces es lo que podemos nosotros acceder a esta información si a alguno le interesa explorar este tipo de aspectos. Bueno, ya hemos aprendido entonces a cargar información. Para que no sea muy lento, voy a seleccionar estas capas para que ya no me moleste. Entonces estoy eliminando las capas que ya no me interesan y prácticamente ya tenemos esta información
de Alcalá. Entonces zoom to layer, hago un clic derecho en zoom to layer sobre Alcalá y lo que va a mostrarme es el área de interés que estoy trabajando. Yo puedo cortar esta área de interés por si acaso. Bueno, algo importante es que todavía esta información no se encuentra en formato shape. Esta información que nosotros nos hemos bajado de la Strip Map. Entonces lo único que tienen que hacer, voy a eliminar esto, remove layer, ok, y lo que tienen que hacer es convertirlo en formato shape y pueden exportar de dos maneras, de manera independiente cada línea, ¿no? Export, y lo voy guardando en formato ESRI, y son Alcalá líneas, y lo voy guardando en mi carpeta, ¿no? Entonces un OK, y ahí he guardado todas las líneas. Después tengo múltiples strings, también puedo guardarlo y hacer el mismo procedimiento que hice cerrados. Alcalá múltiple string, listo, hago un OK y lo exportan también esa capa. Esperamos un poquito, parece que son varias líneas y ya lo tiene eso realizado. Entonces eso es una manera de trabajar con archivos vectoriales en QGIS. Prácticamente es un monstruito nomás esta herramienta. Ahora vamos a ver el caso de GBIF, justamente que era este de acá, cargar información de GBIF. En este caso a nosotros nos interesa el cóndor. Lamentablemente no voy a poder mostrar esta ventana en su máxima expresión, ya que tengo problemas de compatibilidad un poquito con mi computadora, pero aquí dice ya, si pueden leerlo, dice nombre científico, y voy a escribir Vultur gryphus, en este caso era, estoy escribiendo mal, gryphus, y aquí en el tercero o cuarto diré, dice country, que sería el país. Voy buscando Bolivia y voy a ver si hay reportes en Alcalá sobre este animalito. Entonces hago un buscar, aquí abajito en la esquina dice, y fíjense, no hay resultados, dice. Algo me he equivocado, voy a buscar otra vez. Está escrito mal, ¿no? Su nombre científico, Gryphus con H siempre, ¿no? Vultur gryphus. Eso ve 100 y espero a que GBIF pueda cargar la información que contiene sobre esta especie en Bolivia. Una vez que ya tengan información de Bolivia, es fácil acceder y después aportar la información que ya existe en este caso Alcalá. Entonces está cargando, esperamos un momento. Bueno, ya ha concluido, ha cargado la capa y lamentablemente no tenemos registros de Vultur gryphus, pero sí hay en lugares adyacentes, ¿no? Como pueden observarse los puntos en lila, es Vultur gryphus, pero en Alcalá no hay reportes, y más en las zonas donde existe cordillera, ¿no? Entonces veíamos hace ratos la topografía de Alcalá, no tiene muchas zonas montañosas, por tanto no hay muchos registros de este cóndor, pero puede que haya, ¿no? Nunca se sabe. A veces la gente haya visto y hay que hacer esos reportes para los ornitólogos que trabajan con este animalito. Entonces ahí tenemos la información de los cóndores en Bolivia. Y ya casi para finalizar con relación al uso de QGIS, es prácticamente aprender a subir bases de datos. En este caso voy a subir una base de datos de interés, ya, que se llamaría una cosa, este archivo que he guardado del GBIF todavía no es un formato shape, igual hay que exportarlo, guardar como, y me lo voy a llevar a mi carpeta de mi proyecto, donde está unidad F, y lo voy a guardar ahí en formato vectorial y lo voy a llamar Cóndor, ¿no? Que es más fácil recordar, Cóndor Andes, y coloco guardar. Ya está en formato ESRI shapefile y hacemos un OK. Y ahí está recién en formato shape.
nosotros podemos hacer clic derecho y vamos a Open Attribute Table y podemos observar prácticamente la base de datos de este animal. Ahí está, nos dice el pajarito quién es, dónde lo he encontrado. Hay bastante información que puede ser correcta o puede ser incorrecta, ¿no? Hay a veces las bases de datos no siempre son tan exactas, entonces siempre hay que dudar un poco de la calidad de la información, ¿no? Ya. Entonces lo que me faltaría es enseñarles a subir información desde un archivo Excel, ¿ya? ¿Y cómo se hace? Tengo mi carpeta de mi proyecto, les voy a mostrar. Un error sin querer, esta carpeta que ya lo tenía, y me voy a ir a mi unidad F, ¿ya? Y en mi unidad F tengo el proyecto y justamente aquí en Data he guardado mis archivos Excel. En este caso se llama Book, este archivo Book. Ya, este es una base de datos de unos bichos que yo estoy trabajando, y en este caso tengo información de la especie, tengo información del lugar donde se ha colectado y tengo la información en qué coordenadas geográficas y a qué altura, en qué fechas, etcétera, ¿no? Entonces tengo bastante información de este insecto, y todo lo que voy a hacer es llevarlo a un mapa, ¿no? Que a mí me interesa saber dónde se encuentra en Bolivia, y verlo en un mapa. Entonces close, ay, disculpe, no debería haber cerrado eso, no importa. Voy a ir a File, Open y listo, ahí está la base de datos. Entonces voy a guardar como, y voy a guardar en formato CSV, es un formato que me lee el QGIS. Entonces ahí está la carpeta donde voy a guardar y la voy a guardar en el formato CSV. Me voy aquí, guardar como tipo, y aquí dice CSV delimitado por comas. Este van a utilizar, por favor. Hay otros formatos CSV, por ejemplo, esta no utiliza, esta es la que reconoce. Entonces lo voy a llamar, es un odonato, entonces lo voy a llamar odonato. Entonces guardo y ahí está el formato CSV y lo cierro ese archivo. Listo, esto ya no necesito y la carpeta ya está. Entonces lo que yo voy a hacer es ahora irme aquí a Layers. Ustedes en su QGIS, que está en español, dice capas, y me voy a ir aquí donde dice Add Layers o añadir capas, y también fíjense que dice añadir capas delimitados por texto, ¿no? Entonces hago un clic ahí y me va a aparecer automáticamente esta ventanita, y ustedes lo único que hacen es buscar el archivo. Ese archivo se va a encontrar en mi base de datos de Excel, acá en Data, y ahí se encuentra odonato CSV, ¿ya? Entonces hacen clic ahí, OK, y automáticamente va a reconocer las casillas de esta base de datos. Lo que a veces he tenido la posibilidad de ensayar en otra computadora, a veces no reconoce, entonces ustedes tienen que ver en qué formato lo ha separado. Entonces a veces es punto y coma, entonces lo debería reconocer. Si es una coma, fíjense, simplemente lo ha reconocido, ¿no? Porque este CSV hemos dicho que está delimitado por comas. Ahí están todos los archivos de interés. Pero aquí hay un desfase, ¿no? Entonces yo lo voy a buscar por defecto este de acá, que ya me reconoce tal cual mi base de datos. Fíjense, aquí está latitud y longitud, que son las coordenadas geográficas, y la altura. Entonces acá voy a seleccionar en campos de X, en la definición geométrica voy a seleccionar X long, y Y van a colocar lat, que es latitud, y en Z vamos a colocar la altura. Listo, añadimos y hacemos y cerramos. Y bueno, de este bichito, de este odonato, vamos a verlo si se ve. Aquí están los registros de este bichito para que se pueda ver. Voy a hacer doble clic y voy a cambiar este puntito por estos de acá para que se
para que se pueda ver mejor manera. Y listo, fíjense, estos son los registros de este odonato que han sido registrados acá en Bolivia. Entonces este archivo todavía no está en formato shape, hay que hacer clic derecho, exportar, guardar como, y ahí voy a seleccionar el archivo que es odonata, voy a guardar como odonata en formato shape. Y listo, guardo y hago un OK. Y listo, ya tenemos esos puntos en formato correcto para poder hacer mis análisis que generalmente pueden hacer ya para hacer estudios de distribución potencial o delimitar zonas de áreas de conservación de estas especies, ¿no? Por los registros que se tienen. Bueno, entonces prácticamente todo lo que es referente a lo que hemos hoy día hablado, hemos visto quizás otros elementos más interesantes que podemos hacer en QGIS. Y bueno, mañana ya veremos otras funciones más interesantes. Agradecerles por todo. Gracias.